Lo que hizo el gobierno del presidente Piñera es que toma una decisión política durísima para lo que es su mirada de centro-derecha. Nadie se pensó que un gobierno de centro-derecha era capaz de tomar una decisión política de decirle al país: revisemos la Constitución. Revisemos la Constitución. Entonces, el gobierno toma una decisión política el día domingo en la tarde y el presidente se allana a que haya la posibilidad de redactar una nueva Constitución. Y por eso el discurso del presidente, que era un discurso político dirigido a las fuerzas políticas más que a la ciudadanía. Exactamente, por eso que la ciudadanía quedó diciendo: oye, no nos dijeron nada, les dijo de todo. Mire, lo que pasa es que es muy simple. Nuestra Constitución tiene un claro tilde y tiene una marcación hacia una ideología de gobierno, de economía, y tiene una clara marcación a la derecha y con un neoliberalismo como sistema económico. Las constituciones pueden ser neutras, las constituciones pueden regularlos entre nosotros y pueden permitirnos que operemos todos los agentes de la comunidad sin tener un tilde político, sin tener un mecanismo de economía de mercado claramente determinado. Y eso es lo que una persona de derecha normalmente hubiese dicho: yo jamás me voy a abrir a esto, y que el presidente dijo: sí, me abro a esto, y discutámoslo, conversémoslo. ¿Puedo hacer una pregunta? Y eso tiene el peso, sí, entonces hay un peso político fundamental, que es que cuando hace el giro el presidente, es decir, nos abrimos a la posibilidad de redactar una Constitución, y lo sumo con el acuerdo político del día de ayer, ¿qué es lo que hay entre medio? Legitimidad política. Cuando uno entra y cita un plebiscito, tiene que tener una base de sustento, y es la legitimidad del convocante. Le existe, porque no solamente es la legitimidad del gobierno, sino que fuerzas políticas contrarias al gobierno se suman a este acuerdo por la paz social. Y ellos le dicen, y las fuerzas políticas dicen: entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos aquí un dilema constitucional, ¿cómo lo hacemos? Para eso está el plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Es el plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Técnicamente es una convocatoria de elección universal en Chile para que todos tomen una decisión política hacia dónde va. Ya, vas a explicar primero el plebiscito de entrada, ¿verdad? Sí. Entonces voy a guardar mi pregunta. Okay. Me gustaría irme un poquito antes para no adelantarme y de entrar, porque necesito entregarle más elementos a las personas para que entiendan esto. Primero, cuando hablamos de reforma constitucional, que es reforma a la Constitución, teníamos dos caminos nosotros para poder reformar la Constitución. Uno, ocupar el mismo mecanismo que establece la propia Constitución que nos permite reformarla, o dos, hacer una Constitución desde cero. Y hacer la Constitución desde cero significaba hacer la famosa Asamblea Constituyente, el Parlamento Constituyente, todas las alternativas que se ven. Y eso no está escrito en ninguna parte. Entonces era lo complejo de cómo nos ponemos de acuerdo, quiénes van a integrar este órgano, cómo lo van a elegir, cuáles van a ser los quórums de constitución, de aprobación. O sea, toda la tramitación era dificilísimo. Eso es lo que estaban peleando, y por eso se alargó la discusión hasta la madrugada. Por eso mismo que aquí hay dos alternativas. Una o dos. La primera alternativa es partir de cero, una nueva Constitución. Que eso no está regulado en ninguna parte, y eso es lo complejo que tenía, que yo por lo menos y muchas personas pensamos que era imposible que se pusieran de acuerdo respecto a los mecanismos para hacer una nueva Constitución. Y el otro es la reforma constitucional, que la reforma constitucional es la forma que ya está establecida en la propia Constitución, por lo tanto ya está escrito, ya estaban los quórums establecidos, estaba todo fijado. ¿Cuál es el problema? Un poco más atrás, porque está dándole la espalda a Libardo. Mi pregunta por eso: ¿por qué el 2005 todos sabemos que se hicieron varias reformas constitucionales con el gobierno de Ricardo Lagos? Exacto. Siendo Ricardo Lagos un gobierno de izquierda, ¿por qué no se aprovechó en esa instancia para haber llevado a cabo lo que se logró ayer? Muy buena pregunta, Cajarito, excelente pregunta, y eso es lo que yo estaba peleando desde tiempo. Ayer aparecía, no sé, la cientista social y me decía: se hicieron 205 modificaciones a la Constitución. Me modificaron el requisito, por ejemplo, para que los senadores no tuvieran que vivir en la zona para poder ser electos por esa zona. Me modificaron el hecho de que querían eliminar los senadores designados. Pero nada vinculado a lo social. Me modificaron el requisito para ser presidente de la República, me bajaron los requisitos en años para ser presidente de la República. Me modificaron el Tribunal Constitucional de 7 miembros a 10 miembros. Yo le pregunto, ¿a alguien de verdad le importaba esas carajerías realmente? Ojo, que desde el punto de vista jurídico son importantes, pero en alguna vez se preocuparon de los derechos sociales.
de, por ejemplo, amparar porque mucha gente por ignorancia también dice, la Constitución no ampara el derecho a la educación, no ampara el derecho a salud. Sí está amparado, está la libertad constitucional de derecho a educación. ¿Cuál es el problema? Que no está amparado por el recurso de protección. Entonces queda como un simple saludo a la bandera. No te garantiza una educación y una salud. Te la ponen en el catálogo muy lindo, pero no está amparado por la acción pero no como un derecho. Por lo tanto, no sirve para poder exigirlo. Y ese es un gran problema que existe. ¿Y por qué eso no se cambió el 2005? Si ya estaban sentados. Porque ya teníamos a la gente que, de verdad, los gobiernos socialistas que estuvieron en Chile realmente no contaban con los quórum ni con los acuerdos políticos suficientes para poder llegar a tocar la fibra real, a operarle la columna vertebral a la Constitución. Siempre maquillaron la cosa y siempre la arreglaron para los efectos de que el juego político funcionara mejor. Porque sacamos los designados y los vitalicios. ¿Qué hicimos? Metimos más gallos nomás al Parlamento y justificamos más sueldos. Y hay un dato político. A ese dato, porque la presión que hubo el año 2005 para la reforma de la Constitución fue una presión política. Y hoy tenemos una presión social. Ciudadana. Era para una necesidad política la del 2005. Exactamente. Y por lo tanto ahora se necesita una expresión que dé cuenta de una presión social. Y hay un piso que es importante a estas dos vertientes que coloca Claudia, es lo siguiente. El acuerdo político, la Constitución actual vigente en Chile, establece que, o sea, para poder llevar esta iniciativa de nueva Constitución hay que reformar la Constitución. O sea, lo que va a venir a continuación es la reforma de la Constitución, a esta reforma, para que permita el plebiscito. Si la mayoría del Congreso actual aprueba esa reforma, vamos a tener el plebiscito en el mes de abril. Pero que todos se comprometieron ya. O sea, sería muy raro por eso es lo importante. Claro, eso va a pasar. Connie, por eso es importante el acuerdo, por eso lo estamos explicando. El acuerdo también dice, no solamente manifiesta la intención de citar el plebiscito, sino que expresa que para poder materializar ese plebiscito habrá que reformar la Constitución. Sí. Entonces, en los próximos días me imagino que el gobierno mandará el proyecto de reforma constitucional para meter el plebiscito de abril del 2020, que hoy no está contemplado en la Constitución. Y lo que está explicando Libardo al tiro, les doy la palabra, es súper importante, porque esto lo que vamos a hacer, primero ese plebiscito por el que se pretende llamar no está establecido en nuestra Constitución. No está. Entonces lo primero es que tenemos que hacer una reforma constitucional a la antigua. ¿Cuál es la reforma que vamos a hacer? Que se permita llamar al plebiscito para los efectos de por qué. El acuerdo es tan importante, porque ya dijimos, vamos a reformar la Constitución, pero no la vamos a reformar la antigua. No vamos a parchar la Constitución antigua. No vamos a cambiar lo que ya está escrito. Vamos a partir de cero. Y que haya voluntad política, que todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo, es que yo los aplaudo, de verdad. Porque yo pensé que eso era casi ficción, que jamás iba a poder producir. Por eso que es tan importante. Para seguir lo que se vivió ayer finalmente en el Congreso, este acuerdo por la paz no es una reforma constitucional, es más bien una nueva constitución. Está este acuerdo por la paz social, todos los actores políticos deciden crear una nueva constitución a partir de cero, pero además se le va a preguntar a la ciudadanía con este famoso plebiscito. Exactamente. Vamos al plebiscito y de ahí seguimos. Primero, en la reforma constitucional, el presidente lo que va a tener que hacer es hacer un proyecto de reforma constitucional. Para poder hacer el plebiscito. Que pasa al Congreso para ser aprobado y que luego de ser eso va a permitirnos a nosotros hacer el famoso plebiscito para que nos pregunten si queremos o no la nueva Constitución. Pero no confundamos a la gente. No confundamos. Vamos al futuro, no a lo que no pasó. Un segundito, no confundamos a la gente, pero estamos hablando del futuro. Sí, pero no entiendo. Porque hay una cosa que la gente se confunde cuando dicen tiene que ser aprobado por el Congreso. Ya se comprometieron todos a que va a ser aprobado. A ver, parece que no escucharon bien. Estamos hablando de lo que está pasando, que para poder llegar a esto, escúchame, para llegar al plebiscito, lo que viene ahora, en los próximos días, para que la gente no se confunda, es que el presidente tiene que mandar al Congreso una reforma constitucional. ¿Para qué? Para que hagan el plebiscito con el cual la gente, todos nosotros, vayamos a votar y decíamos si queremos o no una nueva constitución. Está clarísimo, no estamos hablando de pasado. ¿Por qué es tan importante tener claro eso? Porque la gente dice, ¿por qué no hacemos esto la próxima semana? Porque hay que hacer primero la reforma constitucional para llamar al plebiscito. Y eso significa un par de meses para poder hacer todo esto. Por eso que es tan importante que la gente entienda la mecánica. Oye, ¿por qué no hacemos esto en 2 semanas más y se acaba todo el problema? Lo que está haciendo Claudio de alguna manera es que si usted escucha la próxima semana, porque es un tema súper enredado, yo no lo entiendo y le agradezco muchísimo a ustedes dos que estén hoy día esta mañana explicándolo, por eso dejémoslos a ellos explicar. Si la próxima semana usted escucha que el presidente mandó una reforma constitucional y dice, pero ¿cómo una reforma? No me preguntaron. Para el plebiscito. Y es por eso
que Claudio está explicando, que no se asuste. Esa reforma constitucional es necesaria. ¿Para qué? Para que en abril podamos tener un plebiscito y todos dar la opinión si queremos o no una nueva constitución. Pero, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Todos claros? Antes de ir al sí o no, Sí, está ahí perfecto.